En estos momentos se desarrolla el foro denominado Derechos de la CTS para Trabajadores de Salud del Régimen Laboral, Decreto Legislativo 276. Ya hace uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Importe leche en polvo del extranjero, situación que yo no le entiendo, porque eso es darle la espalda a su pueblo y por eso no avanzamos. Porque a quienes debemos ayudar, no los ayudamos y los mantenemos en pobreza y en necesidades. Y en esas circunstancias también están los trabajadores de salud. Se les da la espalda, se les paga montos miserables por compensación de tiempo de servicios. Se vulnera sus derechos. Se vulnera sus derechos más elementales, porque se discrimina respecto a otros trabajadores que sí les dan montos laborales, derechos laborales dignos. Y que está bien, está muy bien y nos alegramos por eso, porque el trabajador tiene que ser bien compensado al final de su vida útil laboral. Pero no está sucediendo esto con los trabajadores de salud del régimen del Decreto Legislativo 276. No puede ser que se les pague 300 soles, 600 soles, 900 soles después de 30 o 20 años de servicio. Es una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores y de los seres humanos. Y eso no se puede permitir. Como hay viudas, pensionistas, viudas de pescadores, por ejemplo, que ganan o perciben 9 soles de pensión mensual o 20 soles de pensión mensual. Eso es desastroso en nuestro país, porque sus esposos, el titular de la pensión, aportó para una pensión. Y a la viuda le pagan 9 soles, ni para ir a recoger la pensión al Banco de la Nación, ni regresar a su casa. O 25 soles. Y no son 1, 2, 3, o 5, o 10, o 20 personas. Son 8.000 o 9.000 personas que tienen problemas de esa naturaleza. Eso es violación a los derechos fundamentales de los seres humanos, porque en estos momentos pensiones que se pagan alcanzan los 250 soles sobre titulares de la pensión que ni siquiera han aportado nada. Y está bien, porque hay personas que no pueden tener un ingreso mínimo, no tienen lo suficiente para vivir, pero están en extrema pobreza o están en extrema pobreza y les dan 250 soles para vivir. Y está bien, a pesar de no haber aportado. Pero hay quienes han aportado y les dan 9 soles. Eso en un país como el nuestro no puede suceder, pero está sucediendo. Para que vean la injusticia que vivimos en el país, que los distintos gobernantes no han podido solucionar hasta la fecha. De manera tal que aquí también tenemos el problema de todos nuestros distinguidos amigos, trabajadores, servidores públicos, de la 276 de salud, de otros sectores que también están sufriendo la misma marginación, el mismo maltrato, la misma violación a sus derechos fundamentales porque le están dando compensación por tiempo de servicios que no alcanzan para nada, que es una burla. Un trabajador que tiene 20 o 30 años, repito, va a la caja a recibir 300 soles de compensación por tiempo de servicio o 900 soles o 600 soles. Eso no tiene ningún sentido, a veces ni un sueldo mínimo vital por tantísimos años de trabajo. Eso tiene que cambiar, porque se tiene que igualar con otros sectores laborales para que a todos se les mida con la misma vara, para que todos tengan los mismos beneficios laborales y se puede respetar la Constitución, porque la Constitución prohíbe la discriminación. Entonces, por eso hemos presentado un proyecto de ley para que los trabajadores del régimen laboral de la 276 del Decreto Legislativo 276 expedido del año 84 por el presidente Belaúnde se les pueda pagar compensaciones de servicios más dignos, mejores, que sean decentes, que puedan tratarlos con la dignidad que se tiene que tratar a un trabajador. Y en efecto, fíjense, yo creo que en estos momentos se tendría que pagar una compensación por trabajo a los servidores del Decreto Legislativo 276 más decente, acorde con las normas. Pero al parecer hay una interpretación errónea a mi concepto,
por parte del Estado. El artículo 54 del decreto legislativo 276, inciso C, es el que está ocasionando todo este problema, porque en base a eso, a ese artículo 54 del decreto legislativo 276, dice que se le tiene que pagar la compensación por tiempo de servicios a los trabajadores de la 276 conforme al monto de la remuneración principal. El decreto legislativo 276 fue expedido en marzo de 1984, ¿no es cierto? Pero esta disposición del artículo 54 del decreto legislativo 276, que ordena que se pague la compensación por tiempo de servicios conforme a la remuneración principal, que es una miseria, ha sido modificado por normas posteriores, tal como ustedes y los profesionales aquí presentes, los trabajadores aquí presentes lo saben, porque posteriormente se expidieron el año 97, en febrero del 97, la resolución suprema 018 y 019. Ustedes saben perfectamente eso, ¿no? Donde se establecía que se tenía que establecer la política laboral por parte de Salud, ordenaba que Salud fije su política laboral, tanto de remuneraciones como de bonificaciones. Y en ese mismo año se expide una resolución de la Gerencia de Salud, de la Gerencia General de Salud. ¿Y qué dice esa resolución? Esa resolución, que aquí la tengo a la mano, ¿no es cierto?, dice que la compensación por tiempo de servicio para los trabajadores de la 276 en salud debía pagarse en base a la remuneración principal más la bonificación por productividad, que es un monto mayor. Eso dice la resolución de la gerencia. Y esto es del año de 1997. ¿Y por qué se expiden estas resoluciones supremas que ordenan que Salud haga su propia política laboral y de bonificaciones a favor de sus trabajadores? Y en base a esas resoluciones supremas, el 018 y 019, se expide esta resolución de gerencia. Porque fue una ley la que ordena eso, una ley. Una ley del año 96, que aquí también la tengo, que dispone, esta ley, que se expida las resoluciones supremas correspondientes para que Salud se pueda regular su materia laboral. Esta es la ley 26.553. 26.553, en base a la cual se dan estas dos resoluciones supremas que acabo de mencionar, 018 y 019, en base a la cual se da la resolución de gerencia que dice que la compensación por tiempo de servicios es remuneración principal más bonificación por productividad. Eso dicen, son normas, repito, del año 97 y esta ley del año 96. ¿Y qué está pasando actualmente en salud? ¿Por qué no se cumple estas normas? Que ahí están, que nadie las ha derogado. Están más bien aplicando un decreto supremo 051, ¿no?, que es anterior a estas normas que acabo de mencionar. Te están aplicando una norma que también la tengo acá, que le hemos revisado, 051 del año 91. Y las normas que acabo de mencionar, que ustedes tienen derecho a aplicar su política laboral y por eso se expidió la resolución de la gerencia, es del año 97 y esto es del 91. Consecuentemente, estas normas derogan a esta. Y además un decreto supremo no puede irse por encima de la ley 26.553, que ordena que Salud ordene su situación laboral. Pero lamentablemente en estos momentos la administración está aplicando este decreto supremo 051, solamente aplicando la remuneración principal para el pago de sus compensaciones por tiempo de servicios, lo cual a mí me parece que es absolutamente ilegal. Es ilegal porque están aplicando un dispositivo que ya ha sido derogado por las mencionadas resoluciones supremas que acabo de referir.
Bueno, ustedes, en aras del ejercicio de sus derechos laborales, han recurrido al Poder Judicial. ¿Y qué ha dicho el Poder Judicial? Ha dicho que a ustedes se les debe pagar con los ingresos mensuales, es decir, con el 0,18 y el 0,19, con las resoluciones supremas 0,18 y 0,19, es decir, remuneración principal más bonificación por productividad, lo que da lugar al llamado ingreso percibido o ingreso mensual, a lo que se le paga, pues, ¿no?, líquidamente cada uno de los meses. Eso ya expedido el año 2012, incluso un juzgado laboral, y sin embargo no se está resolviendo el tema de esa manera. Y solamente se están acogiendo a este decreto supremo 051 del año 91, repito que no puede irse contra la ley 26553, que autorizaba que Salud haga su situación laboral y en base a la cual se sacó la gerencia, la resolución de gerencia general. Entonces, nosotros pensamos que actualmente Salud tiene las posibilidades de resolver el tema, porque hay dispositivos, hay sentencias judiciales, hay una ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, por derecho constitucional, no podemos pagarle a unos 70.000 soles por compensación por tiempo de servicios y al otro 800 soles, siendo ustedes los trabajadores más antiguos. No tiene sentido. Más antiguos y que también han ingresado con una serie de requisitos y tienen experiencia en el manejo del Estado, ¿no es cierto? En cambio, posteriormente han entrado otros trabajadores que está bien, que se les pague mejor, que estén en mejores condiciones, que tienen ingresos mayores que ustedes. En base a ustedes, este aparato administrativo en el Perú está funcionando. Los otros trabajadores han ingresado, pero la base de la experiencia está acá. La base del sistema está acá. Entonces, para zanjar esta situación, en vista de que no hemos podido zanjar a la parte administrativa del Estado, la parte de gobierno del Estado, se ha presentado el proyecto de ley para que diga, señores, pues la interpretación correcta es esta. Es esta. No le puedo pagar miserias a un trabajador, sino compensación de tiempo de servicios dignos. No se le puede pagar miseria porque está usted violando sus derechos. No se puede. Ya se ha hecho una costumbre en el Perú. Nos hemos adormecido y eso ya es costumbre, es normal, como sucede en muchas cosas. Es normal que nos roben en la calle, es normal que nos piden una coima, todo es normal. Y eso nosotros no podemos acostumbrarnos a eso porque nos hace un país cada vez más débil. Ver a gente que está robando, a gente que se está muriendo en un accidente de tránsito, en un bus turístico, eso nos llena de pena porque se nota que los valores morales se van decayendo cada vez más. Y dentro de eso está pues este panorama que a una persona le dan una miseria y piensa que con esa miseria ya se está cumpliendo sus derechos. Y eso no es así. La insensibilidad del Estado también debe ser atacada porque no puede estar por encima de los derechos fundamentales de los trabajadores. Fíjense, hace poco el Congreso ha aprobado una ley mediante la cual pasaba a los trabajadores CAS al decreto legislativo 128. ¿No es cierto? Y está bien porque para que tengan mejores derechos, derechos completos, pero en el mismo sentido debemos aprobar esta ley. Y tenemos que luchar para aprobar esta ley, ¿no? Entonces, distinguidos amigos, en resumen, es eso el contenido del proyecto de ley, que la compensación por tiempo de servicio para los trabajadores de la 276 sea una compensación digna, no como favor, no sin sustento, no infundadamente, sino con sustento legal. Es un pedido procedente, es un pedido que tiene absolutamente todo el fundamento. Esto incluso lo podría resolver el Tribunal Constitucional, porque es un caso clarísimo de discriminación.
A unas le pagan 3 soles y a otros pagan 10.000 soles. Y eso, por el mismo trabajo, incluso con mayor antigüedad, reciben menos dinero que representa una compensación a los derechos laborales que le corresponde a ese trabajador. De tal manera que nos comprometemos, estamos aquí para decirles que hay que luchar este proyecto. Yo creo que la dirigencia, los funcionarios, la presidencia, la gerencia de salud van a estar con ustedes porque también son trabajadores, están comprometidos en el mismo servicio, que es un servicio absolutamente importante. La salud tiene grandes hospitales, tiene millones de pacientes que son los trabajadores y hacen un trabajo verdaderamente interesante para atender a los millones de peruanos, a veces con carencias, ¿no? Y eso hay que alentar. ¿Y cómo se alenta? Dándole los derechos que le corresponde a cada trabajador, ¿no? No haciendo cosas de más, sino simplemente reconociéndoles sus derechos. De eso se trata, distinguidos amigos. En el Perú se tienen que ejercer los derechos. Bueno, Yo termino ahí agradeciéndoles por su presencia. Espero que se haya comprendido cuál es la intención y el contenido del proyecto. Ustedes conocen muy bien su realidad, ustedes obviamente lo están sufriendo y conocen las normas, conocen las resoluciones, conocen el pronunciamiento de la gerencia, conocen las normas en base a cuál están pagando realmente montos minúsculos que no se pueden pagar en estos momentos. Una de las cosas que tenemos que entender que un país se tiene que gastar no para hacer APPs, asociaciones público-privadas, donde se saca millones de dólares para una empresa, a veces coimera. En el Perú tenemos que entender que la plata que producimos acá y que salen de los impuestos de quienes hacen actividad económica, de los que hacen actividad profesional, es para conseguir el bienestar de la gente, de la gran mayoría, para que vivan mejor. Porque dicen, bueno, no estamos en azul, nos están considerando bien económicamente en el extranjero, pero la gente se muere de hambre. Se muere de hambre. Y eso no se puede de ninguna manera permitir. Y vemos morirse de hambre. Por ejemplo, nos causa un poco de indignación, gran indignación, no solamente un poco, de que se autorice importar leche en polvo para hacer la leche evaporada, cuando hay gente que tiene sus baldecitos en Arequipa, en Cajamarca, en Puno, en todo lugar, y llevan la leche para entregarle a los industriales de madrugada y esa gente no es pudiente, no vive bien, tiene una serie de carencias. Entonces, si usted autoriza importar leche en polvo para hacer leche evaporada, le está usted quitando recursos a esa gente pobre que está gritando la ayuda de su Estado, de sus autoridades. Entonces, eso no se puede permitir, tenemos que levantar la voz. Y por eso decimos, señor, cómprele la leche a esa gente, no son millonarios, no es gente privilegiada, no son lobistas, es gente que necesita de su Estado. Pero no, a veces se da la espalda y dice, no, que sigan importando para hacer leche evaporada. Nadie les niega que importen leche en polvo, pero para hacer leche evaporada no, porque ese producto ya no les sirve para la alimentación de los niños. Pero no se entiende. Más pesa, caballero don dinero, que los derechos de los peruanos. Y eso no se puede permitir. Y en este caso también tenemos que luchar para que pese más el derecho de los trabajadores que la indiferencia y la indolencia de la administración del Estado. Muchas gracias por venir, distinguidos amigos. Agradecemos las palabras del congresista de la República, Johnny Lescano Anzieta. A continuación, le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Canchu Manya, Cárdenas, dirigente nacional de la Federación de la Central Única de Trabajadores del Perú.
A continuación, le vamos a dar la palabra al señor doctor Manuel Roberto de la Flor Matos, gerente general de Salud. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Primero agradecer al congresista de la República, Johnny Lescano, y a los representantes de SINANSOP por la invitación a este evento. Y el señor Johnny Lescano, y Wilfredo Ponce, Julia Asa, Juan Carlos Yance, Berta Pinto, mi permiso para comenzar a comentar este proyecto de ley. Primero, quisiera comentarles algo, ¿no? Después de la excelente exposición del congresista Johnny Lescano y el compromiso de la administración de revisar este tema de manera concienzuda, nosotros inclusive, y estaba revisando los antecedentes antes de venir, habíamos ya emitido con anterioridad un pronunciamiento al respecto. No me queda duda que después de esa exposición que hay muchos temas por revisar luego de la puntualización que se han hecho de determinadas materias, así que en primer lugar mi compromiso por revisar la posición de la administración sobre este punto de los derechos de la CTS de los trabajadores del decreto legislativo 276. ¿Y por qué? Porque en verdad se han utilizado varias palabras que creo que estoy totalmente de acuerdo. Cuando se habla de reconocimiento de derechos, definitivamente nosotros tenemos que revisar no una, dos, 1000 veces si es que nos queda alguna duda, y ahora definitivamente le existe, respecto de hacer valer los derechos. Y en eso estoy totalmente convencido y me solidarizo con ese tema. También es un tema que yo he visto en el Estado y cuando, y discúlpame, creo que estoy en casa porque a muchos de ustedes los conozco y la verdad que lo tengo que decir, a veces los funcionarios que toman decisiones, es cierto lo que dijo el congresista Lescano, hay una indolencia en la toma de decisiones a veces. Y cuando se trata de derechos humanos, mucho más, ¿no? Parece que es un documento más, un trámite más, y nos demoramos, no analizamos bien, tenemos que sacarlo porque se vencen los plazos, y así creo yo que no se tratan los derechos fundamentales de la persona. Así que también eso lo estamos tratando de cambiar y me solidarizo con esa frase de que los funcionarios públicos no debemos ser indolentes ante los derechos de los trabajadores o los derechos fundamentales de la persona, sobre todo que estamos en una institución que brinda servicio de salud, otro derecho fundamental. No quisiera dejar de decir, porque igual si lo vamos a revisar, sí hay algunos puntos que definitivamente del proyecto nos preocupan como gestión, especialmente los temas con énfasis presupuestal, ¿no? Y algunos derechos definitivamente también. Por ejemplo, cuando vemos la norma de la 276, vemos pues que no solo hay esta diferencia, sino hay otras más, ¿no? En la oportunidad de recepción de la compensación por tiempo de servicio es evidente que es distinta, ¿no? Para los 728 es en mayo-noviembre, de manera anual, ¿no? En cambio la 276 es al final de la vida laboral. Gracias. De la vida laboral, y esto implica pues posibilidades de no tener acceso a créditos, tener algún tipo de disponibilidad en el momento que necesites alguna urgencia. Entonces ahí hay otra diferencia, por ejemplo, que tenemos en el régimen de la 276 respecto de la compensación por tiempo de servicio. Sobre la remuneración, ya lo comentó el congresista Johnny Lescano, se habla en los rangos de ley, se habla de remuneración principal,
Esto definitivamente marca una diferencia, no solo a los trabajadores de salud, sino también a todos aquellos trabajadores del sector público que están bajo el régimen 276. Esto también lo diferencia al compañero del costado que puede estar con el 728, en el que ellos tienen en el tema de la compensación por tiempo de servicio bajo todo concepto remunerativo, ¿no? Y bueno, el proyecto de ley sí no solo habla de todo concepto remunerativo, sino también habla de todos los ingresos. Eso también tiene una pequeña diferencia que se ve también con impacto económico, ¿no? Otra cosa que también, bueno, esta norma llama al tema que está solo regulando los 276 de salud, ¿no? En el tema de impacto económico revisé el proyecto de ley y en verdad lo felicito porque tienen por lo menos 2 o 3 cifras que mostrar. A veces los proyectos de ley no tienen el impacto económico, este sí lo tiene, y lo tiene pero estimado con lo que sería hoy para atrás. Se habla de 281.757.810 soles. Es el estimado del proyecto de ley. Eso es lo que impactaría en nuestro fondo respecto de, saliendo esta norma, para precisar con respecto del plazado. Pero si lo hacemos como contingente de futuro o como cuánto tendría que invertir salud bajo este cambio modificatorio, yo les cuento que hoy más o menos por compensación de tiempo de servicio del decreto legislativo 276 se tiene un estimado a futuro de 13.464.968. 13 millones y medio más o menos. Si comparamos con el decreto legislativo 728, si pasamos todos los beneficios de la 276 a la 728, es decir, con todos los conceptos remunerativos de lo que hoy tiene los 276, le aplicamos las reglas del 728 con todos los conceptos remunerativos, estamos hablando que de 13 millones pasamos a 1.226.820.831. Pasamos de 13 millones a 1.226 millones. Es una sustancial diferencia también. Y si vamos a analizar exactamente, hacer el mismo ejercicio, pero ya no con todos los conceptos remunerativos que tiene hoy la 728, y vamos a la compensación por tiempo de servicio sugerida por el proyecto de ley, ya no estamos hablando de 1.226 millones de soles, sino estamos hablando del doble. 2.224 millones de soles estimados a aquellos que en algún momento se van a desvincular como 276. Entonces sí estamos hablando de cifras bastante altas, ¿no? Que definitivamente los derechos se tienen que respetar. Yo suscribo eso y por eso nuevamente reitero el compromiso de revisar el tema. Pero, digamos, también quería trasladarle que cada una de estas medidas también tiene un impacto en el fondo. Y no sé y quiero aprovechar también la oportunidad para comentarles esto, creo que es el foro adecuado porque estoy entre trabajadores de salud. Es que nosotros tenemos también hoy un déficit en el presupuesto de salud, ¿no? Que suma en el 2016 123 millones. Le hemos aplicado ya a las cifras siguientes el traslado de casa 728, que también es un derecho que yo considero justo, pero también impacta en el déficit que actualmente tiene salud. Nosotros recibimos esta entidad con déficit. El 2017 esto implicaría un déficit de 478 millones, ¿no? Y estamos hablando de un estimado de 2018, 576 y 328 el 2019, bajó un poco. Entonces, yo sí creo que esto también ustedes como trabajadores tienen que conocerlo. También creo que esta administración está comprometida con cumplimiento de las normas, por eso la revisión.
y más allá de la revisión, ¿no? que podamos hacerlo y pedir los informes correspondientes a las unidades correspondientes. También es cierto que esta gestión es cumplidora de la ley. Si este proyecto se hiciera realidad, no tengan duda que esta administración lo va a cumplir, tanto como estamos cumpliendo el traslado del CASA 728, que también tiene un impacto fuerte. Tanto es así que ya estamos culminando el reglamento, nos dio 90 días útiles para, la ley dio 90 días útiles para culminar el trabajo del reglamento y estamos rompiendo todos los récords para que el reglamento esté en los próximos días. Entonces, yo quería trasladarle nuestro compromiso de cumplimiento de ley, de respeto de derechos, pero también no quería perder la oportunidad para comentarles el impacto económico que esto significaría. Así que no tengo más que esperar algún comentario de ustedes cuando sea la oportunidad y a su disposición. Muchas gracias.